alabemos con júbilo. Listo. Vamos a la palabra de Dios en Génesis, capítulo 31. Génesis, capítulo 31. Desde el inicio, Dios dice que debemos alabar con júbilo. Génesis 31, 27 dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Bueno, la música siempre estuvo en el corazón de Dios, desde el inicio. Y la capacidad de influencia de la música es conocida por los hombres, pero sin duda, el ser espiritual con mayor ingenio para saber usar este elemento o ese instrumento que Dios puso en nuestras manos es Satanás. Satanás sabe hoy en día cómo usar la música y cómo crear e inventar cantos. La música hebrea era predominantemente vocal y había muy pocos instrumentos en los primeros días de la historia, muy pocos instrumentos. La voz humana era el instrumento musical. ¿Se acuerda cuando Pedro predicó y 3.000 y 5.000 se convirtieron? No tenía en aquel tiempo el apóstol Pedro un sonido como el que tenemos nosotros. Lo hacía con su voz y la voz llegaba lejos y 3.000 y 5.000 se convirtieron. No había necesidad de instrumentos para que la gente aceptara a Cristo en su corazón. La primera mención bíblica en relación a la música y los cánticos de alabanza se encuentran ahí en Génesis. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y es asociada con la expresión de júbilo. Pero ocurrió algo en el cielo, algo imprevisto. La caída de Lucero, de Luzbel, de Lucifer. Lucero era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló, dice la palabra, en él maldad. Y Lucero, o Lucifer, o Luzbel, al pensar en lo hermoso que era, dice la Biblia, que él se llenó de vanidad, no mire a nadie, de orgullo, y por eso Dios lo destrona. Aparentemente una gran rebelión se levantó en todo el universo al mismo tiempo y cayeron varios ángeles del cielo y Lucero dirigió una gran revuelta entre esos ángeles y no perdió su tiempo, ni su inteligencia, ni su belleza, ni su poder después de su rebelión y de haber llegado a ser la primera criatura pecadora. Bueno, después de, sabemos, de Adán y Eva, claro. Él empleó estas virtudes para atraer muchos ángeles a sus filas. Y hoy tenemos esos espíritus desparramados por todas partes a través de la música y del estilo de música que hoy escuchamos. A veces usted sintoniza la televisión y en el mundo yo no sé si eso es música, si es ruido, si es Satanás que está atrayendo a todas sus huestes espirituales, pero no se puede oír. Es algo que a mí no me gusta. Lo que perdió fue la comunión personal con Dios. Lucifer, al ser destronado, la comunión se perdió. Y eso pasa con la música hoy. Hay muchas músicas que pierden la comunión real con Dios. No se siente el Espíritu Santo. Y en las iglesias se están contagiando mucho con las músicas del mundo. Fueron los descendientes de Caín los que inventaron los instrumentos musicales como los de guerra. En Génesis 4:21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana Tubal Caín fue Naamá. O sea, en la descendencia mala que tuvimos en el pasado, Dios usa lo bueno. Y hoy hace lo mismo el Señor. Pero ocurrió algo imprevisto. Cuando Moisés regresó, si ustedes se acuerdan, Moisés sube al monte Sinaí, y la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Moisés, de regreso de ese monte, descubrió que los hijos de Israel se habían tornado a la adoración de los ídolos. Un becerro de oro a través del hermano de Aarón, de Moisés. Estaban adorando un becerro porque aparentemente Moisés no regresaba del monte Sinaí y cuando el líder no está presente, los diablos bailan, ¿verdad? Y uno de los diablos era el hermano, que se dejó influenciar por Israel, por toda la congregación que en ese momento no sabía qué le había pasado a Moisés, y empezaron a adorar un becerro.
Adorar un becerro. Escuche lo que le estoy diciendo, porque nosotros los seres humanos somos hombres y mujeres que necesitamos adorar a alguien. Yo doy gracias a Dios porque mi esposa me adora a mí, pero bueno, es la única que adora al esposo en todo el mundo. Si usted se quiere copiar de ella, hágalo porque es bueno. En Éxodo capítulo 32, versículo 17, ¿qué dice? Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, miren, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Ahí está. Voz de cantar. ¿De qué estarían cantando esa gente? ¿Qué estarían cantando? Yo me imagino que no estaban cantando el aleluya, aleluya. No, me imagino que no. ¿Qué estarían cantando? Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, ¿y qué vio? Las danzas. ¿Qué estarían danzando cuando Moisés no estaba allí? ¿Qué es lo que hace la gente en la iglesia cuando el pastor falta? Mira que está al lado suyo. ¿Qué es lo que hace? Primero, no viene. Segundo, no diezma. Tercero, no danza ni canta, porque en la casa no se danza ni se canta, porque en la casa, ¿cómo voy a cantar y danzar en mi casa, verdad? Pero mire qué dice acá. Y vio el becerro y las danzas, ¿y qué le pasó a Moisés? Ardió de ira. Ardió de ira. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea que cuando Moisés regresa de la presencia de Dios, se encontró con una sorpresa tremenda. El pueblo estaba danzando y cantando alrededor del becerro de oro que Aarón les fabricó con las joyas que trajeron de Egipto. Habrán quemado todo ese oro y le hizo un becerro grande para que ellos empezaran a adorar ídolos. Se habían olvidado de Jehová. Hoy tenemos las iglesias, las personas que no vienen a la iglesia es porque se han olvidado de Dios. Se han olvidado. Están en otros lados, adorando otros ídolos. El sonido de la música cuando Moisés regresa resultó tan confuso que no pudo discernir inmediatamente su significado y su propósito. Me imagino que Moisés cuando vio al hermano, cuando vio a Aarón, cuando vio a la gente danzando y cantando y gritando, dice Moisés, "What happened here?" Lo dijo en inglés, porque él hablaba inglés. Él había comprado el curso Inglés sin Barreras. Y Moisés hablaba inglés. Y lo dijo, "What happened here? What's the matter with my people?" ¿Qué pasa con mi gente? Y ese tipo de música que crea confusión tiene la marca de Satanás, quien de por sí es el maestro de la confusión. Ahora usted escuche esto porque esto es importante, porque la mayor parte de la música moderna está saturada de confusión, molesta y degenera a los que la escuchan. Satanás se encargó de tergiversar la mente de la creación de Dios. Todo lo que vemos nosotros ahí atrás, usted lo ve, mire. Si yo me pongo acá vemos grupos que tocan guitarras y miren cómo se viste la gente hoy. Fíjese si esto es de Dios. Fíjese los tatuajes que usan. Miren los grupos, cómo se llaman. Satanás se encargó de tergiversar eso. Si usted tiene todavía música del mundo, la tiene que quemar. Si usted tiene música guardada, sáquela afuera. Hay músicas que a lo mejor se pueden escuchar, pero hay otras que el oído dice, "This is not music, God music." Tírela, sáquela. Música cristiana ruidosa escuchamos hoy. Ah, no, pero this is music, Christian music. Es rock. Christian music, pero no parece Christian music. Es rock, es reggaetón, es balada, es cumbia y hasta tangos cristianos. Nadie dijo nada, que hay tangos cristianos. Hasta los argentinos se fueron para la música cristiana. Ahora, vestimentas satánicas representando a Baal. Todo lo que vemos ahí atrás son vestimentas satánicas que representan a Baal. ¿Qué representaba el becerro de oro? El becerro de oro
Simboliza, mire usted, simboliza la idolatría a la cual el pueblo de Israel se entregó cuando por espacio de horas su líder faltaba. Tatuajes en todas las partes del cuerpo para que el pueblo identifique a su líder. Usted fíjese esto, y si usted tiene hijos, cuídese por favor, porque acá tenemos un ídolo que se llama Messi. Fíjese qué tatuaje que se hizo ese ídolo. Miren estos tatuajes, miren estos. Bueno, detrás de los ídolos, la juventud los imita. Detrás de este ídolo que tenemos hoy en día, todos los jugadores o casi toda la gran mayoría se han hecho tatuajes en el cuerpo. Es asqueroso. Eso le llaman arte. Para mí este muchacho puede ser un buen jugador de fútbol, pero mal influenciado. Y a través de él, porque la gente sigue donde va Vicente, va la gente, y donde van los ídolos, los jóvenes quieren imitar a sus ídolos. ¿Y cómo los imitan? Fíjese usted las mujeres, Madonna, otros, no quiero hacer muchos nombres, pero me he fijado, todos tienen tatuajes diabólicos. Porque aunque esto represente el Cristo, no significa que hay que colocárselo en el cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que yo no puedo hacerme ningún tatuaje en mi cuerpo, lo dice la Biblia. Entonces el becerro de oro simbolizaba la idolatría. Todo esto es idolatría. Todo esto es meterse en el reino de las tinieblas. Pero esta gente no lo sabe. No sabe dónde se están metiendo. No saben dónde están metiendo a sus hijos. El único que no se ha hecho tatuaje de jugador de fútbol es Ronaldo. ¿Pero saben por qué? Porque el que se hace tatuaje ya no puede donar sangre. Y Ronaldo es un donador de sangre, cada 6 meses dona sangre, un jugador de fútbol muy importante. Y no se ha hecho nada, pero yo no creo que fue por esa la razón. Fue porque se dio cuenta dónde se metía. Así que tengamos cuidado con nuestros hijos. Tatuajes en todas las partes del cuerpo para que el pueblo identifique a sus ídolos. Es un espíritu de idolatría que se ha levantado en el mundo entero. En el mundo entero. Y nuestros hijos cristianos que van a la iglesia, porque hay pastores que no predican esto. Hay pastores que se identifican con el arte como se identifican con Halloween. Y permiten que el día de Halloween se disfracen en las iglesias. Tratando de decir, vamos a alcanzar las almas y vamos a tratar de disfrazarnos de angelito. ¿Verdad? Y alcanzar almas. El día justo de Halloween, cuando usted sabe que los brujos se reúnen esos días, ese mismo día. La música y la danza se volvieron seductoras al cuerpo y a la mente del ser humano. Acuérdense que la música y las danzas, los oídos la reciben bien. Nos gusta a nosotros la música. Y cuando viene la música, viene la gana de mover el cuerpo. ¿Sí? Entonces hay un canto que dice a mover el esqueleto, que casi el hermano Gerino lo estaba cantando el otro día, pero ninguno movimos el esqueleto porque tuvimos misericordia del hermano. ¿No era ese? ¿Cuál era? Ah, ese era, ¿verdad? No, pero era medio parecido. No, era toda música cristiana. Pero la ¿verdad que uno le da como gana de mover el esqueleto? Bueno, así son las músicas del mundo. En Mateo 14:6, ¿qué dice? Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, en todas las fiestas buscamos tener música. Y en todas las fiestas buscamos tener atractivos. Porque ¿cómo vamos a dejar que la gente se aburra? Y ahí pasó que el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos ellos y agradó al rey, le gustó al rey. Pero no solo le gustó la danza, dice, por lo cual éste le prometió con juramento darle, ¿a qué? Darle todo lo que pidiese.
Mire usted, lo que hace la música y lo que hace la danza de una mujer danzando. ¿Cómo es tentadora para un hombre? Al rey lo tentó Herodías, la hija de Herodías. Ella, instruida primero por su madre, porque ahí usted se da cuenta que cuando usted quiere ver cómo vive la gente en la casa, mire a los hijos. Y usted mira a los hijos y mira a los padres, y ve a los padres. Porque si la hija danza es porque los padres le enseñaron a danzar, casi generalmente. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato de cabeza, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que vino antes de Jesús, el que no era digno de desatar las correas de su calzado, le iban a cortar la cabeza. El rey Herodes, influenciado por la música y la danza de una mujer. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se lo diesen. Estaba preso Juan el Bautista. Y esta mujer le dice, yo quiero la cabeza. Porque él le dijo, ¿qué quieres que te dé? Me imagino que Herodes pensaría, un carro último modelo, una coupé, un Ferrari. No, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes no se podía echar para atrás. Ya había prometido. Mandó que se la diesen y ordenó que decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. O sea que acá vemos que Herodes, me imagino yo, que él estaba no solo atraído por esa mujer danzando, porque hay danzas que son danzas sexuales, eróticas. Y hay música que también es una música erótica. Y me imagino que Herodes estaba tomando un six-pack de cerveza. Estaría pasado de copas. Sucumbió ante la música y las danzas seductoras de Salomé y luego procedió de manera estúpida. No usó su razonamiento porque una persona que está media tomada no razona. Y ordenó la muerte de Juan el Bautista. Si nosotros entendemos el significado de la música, nos damos cuenta que la música, rapidito ahí, niña linda, la música trae el poder y la presencia de Dios. La música atrae el poder y la presencia de Dios. Vamos a tener alabanza el sábado 5. Vamos a tener música de guerra. Segunda Reyes 3:15 dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Acá vemos una historia, y quiero hacer la historia larga corta. Cuando Josafat necesitó un profeta en tiempo de crisis nacional, llama al profeta Eliseo. Porque en aquel tiempo cuando había crisis, había gente que buscaba de Dios y quería la presencia de un profeta que les profetizara. ¿Por qué estamos pasando este tiempo de crisis? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Otra versión de Segunda Reyes 3:15 dice, pero ahora traedme un músico.
cuando dice un tañedor, es alguien que toca instrumento. Pero hay otra versión que lo aclara y dice, tráeme un músico. Y sucedió que mientras el músico tañía, o sea, toca los instrumentos, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Escuche porque esto es importante. Porque cuando nosotros escuchamos la alabanza y nos concentramos, yo estaba viendo a la pastora cuando ella levantó las manos y se puso a adorar en el canto de adoración. A veces nosotros, por eso les aconsejo sentarse en los primeros bancos, porque cuando estamos adorando a Dios y levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos, la presencia de Dios viene hacia nosotros. Por eso ahí atrás de lejos no se puede recibir la presencia de Dios, porque uno se distrae. Y entonces viene la presencia de Dios sobre uno. Y Dios te empieza a ministrar en ese momento. Dios te empieza a hablar. Y tú dejas de distraerte. Porque es el Espíritu Santo hablándote en el momento de adoración. Cuando estamos adorando a Dios. Por eso cuando la hermana Belina está orando y orando en otras lenguas y orando y bendiciendo, y usted está así mirando como si fuera esto un teatro. Y no es un teatro, es un momento especial. Es un momento donde la presencia de Dios se quiere derramar en tu vida. Es donde cuando tú empiezas a adorar y abrir tus labios, porque tienes que soltar tus labios, tienes que empezar a orar y a orar. Señor, te alabo, te busco, te necesito. I love you, Jesus. Tú empiezas a adorar, la presencia de Dios viene a tu vida y Dios te empieza a bautizar. Pero tienes que soltar tus labios. Y ahí atrás te distraes mucho. El profeta llamó a un músico. Y es obvio que la música ayudó a crear una atmósfera de inspiración para la operación espontánea de ese don profético. Porque yo no sé, yo lamento mucho no haber aprendido un instrumento. Lo lamento. Ahora es tarde, es medio tarde. Pero cuando uno está tocando un instrumento, cualquier instrumento, yo me acuerdo en Argentina, teníamos una casa de fin de semana que habíamos hecho con nuestras manos y una noche era un sábado, creo que alguien tocó la guitarra y estábamos ahí con un asado y era algo del mundo. Pero se sentía algo porque veo que cuando usted canta un canto emocional, aunque sea del mundo, usted empieza a llorar porque le trae recuerdos. ¿Y por qué no lo hacemos para Dios? ¿Por qué lo hacíamos antes para Vicente Fernández? Cuando dice, me dejó por otra, y tú, así hace Vicente Fernández, ¿verdad? Me dejó por otra. Y ahora que estamos adorando a Dios, estamos así como espectadores. No decimos nada, hasta nos dormimos en la iglesia. El profeta llama a un músico y la música ayudó a crear esa atmósfera de inspiración para ese don. ¿Qué pasó entonces con Samuel? Mira qué pasó con Samuel. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, ¿qué había? Mire, salterio, pandero, flautas y arpa. Y ellos estaban tomando cerveza. Escuche, yo todavía no escucho dones proféticos en la iglesia. Yo todavía no oigo nada acá. ¿Qué está pasando? Salterio, panderos, flautas y arpa. Y ellos estaban profetizando. Entonces Satanás se apareció. ¿Eso dice? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Usted no sabe cómo yo sufro estar ahí arriba. No, gloria a Dios no. Pero está bien, se escapó el gloria a Dios. Yo sufro cuando estoy ahí arriba porque no puedo adorar a Dios. Y estoy orando que alguien tome mi lugar. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar a Dios. Y Dios le habla proféticamente y le da dones. De allí, dice la palabra, querida, pon atención por favor. De allí, la colina, ok, vamos a dejarlo ahí. De allí irás a la colina de Dios, es otra versión, por eso no la puse ahí, donde está el destacamento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás a un grupo de profetas descendiendo del lugar alto. Esta es otra versión de 1 Samuel 10. Precedidos de liras, ahí usan liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Ahí está. O sea que la música de Dios atrae el poder y la presencia de Dios, pero la música de Dios trae liberación. La música trae ¿qué? Liberación. ¿Me está escuchando? El seminario que vamos a tener nosotros de sanidad y de liberación no se compone solo de música, pero si no tenemos una buena alabanza, una buena adoración, una buena presencia de Dios, y usted no se mete en eso, lo que va a hacer la pastora y lo que voy a hacer yo, quizás va a decir usted, ¿y esto qué pasó? Esto fue un show. Y usted ya tiene que empezar a invitar gente para ese seminario. Es gratis, por eso la iglesia lo está facilitando gratis. Para que usted invite a alguien, pero para que también usted venga. Ay, pastor, pero justo el 5 de mayo, ¿qué? Celebramos, ¿qué? La batalla de Puebla, Dios. 1 Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre el rey Saúl, David le decía, espíritu malo, te ordeno en el nombre de Jesús, ¡te vas! ¡Te vas! No, no es amén. No hacía eso. David tomaba el arpa y la tocaba. Porque la presencia de Dios, cuando tengamos la conferencia esa, ya se tiene que manifestar durante la alabanza y la adoración. Ahí ya está la liberación. Después cuando viene la palabra empieza a sanar, es el bálsamo que sana. Pero la música es la que prepara todo. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo, ¿qué? Se apartaba. Otra versión dice, y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía, la tocaba con su mano. Y Saúl hallaba alivio, dice. Porque cuando una persona pasa por liberación, siente alivio. Algo salió de mi cuerpo. Algo salió. I feel better now. O sea que observe el poderoso efecto terapéutico que la música ungida tenía sobre Saúl.
Y sabemos por qué le pasó eso a Saúl. Porque se metió con el mismo diablo. Estaba en la carne. Estaba celoso de David. Lo quería matar. Ay, es como esa hermanita que el esposo ronca de noche. Y acá te quiero matar. Y lo piensa. Y lo piensa a la otra noche. Más fuerte. Y ahí va. Y a la tercera noche sí lleva el cuchillo. Y ya no aguanto más. Y ¡pa! Así estaba Saúl. Saúl estaba embravecido. Quería matar a David. Y cuando una persona está enojada y piensa matar a alguien, el chamuco se le mete. Ay, pero usted no sabe, mi marido. Ay, usted no sabe, usted tuviera que dormir con él. No, gracias, hasta ahora no. Por ahora, todavía no me dedico a eso. David había sido ungido por Dios. Y era un músico de potentosa habilidad. Era un compositor. Miren lo que dije. Era un compositor. Y al final de este mensaje voy a mostrar algo que usted va a entenderlo mejor. Porque una persona que adora y alaba a Dios empieza a componer sus propios cantos. Yo cuando voy en el carro con la pastora, vamos y me pongo a cantar. Y me dice ella, ¿de dónde sacaste ese canto? Y a veces le cambio las palabras. Porque cuando a uno le gusta la música, uno empieza a componer cantos. Y este David era compositor, dotado y cantaba muy bien. Y cuando tocaba y cantaba bajo la unción del poder de Dios, el espíritu del mal se apartaba de Saúl. Se apartaba. Y Saúl se sentía bien y se calmaba. Porque cuando tenemos una buena alabanza en la presencia de Dios y nosotros venimos dispuestos, dije venimos dispuestos. No vengo a la iglesia pensando que a las 10 tengo que ir a comer ahí atrás. ¿Y qué habrá hecho el hermano? Y el domingo pasado me cobró $5 y ahora me quiere cobrar 10. ¿Será que se los dará el pastor o se los lleva a la casa? La música entonces nos llena, dice la palabra, del Espíritu Santo. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sed llenos. Porque el vino, no dice que es malo, pero usted si se embriaga con vino, usted se vuelve loquito. Y no es la locura de la llenura del Espíritu Santo, es la locura de la bebida cuando uno se emborracha. Segunda Crónica 5:13 dice, cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono. Miren lo que es esto. ¿Por qué dice al unísono? Al unísono. Porque cuando cantamos, cantamos todos juntos a la misma vez. Es cuando oramos. Oramos es lo mismo. ¿Por qué uno viene acá a orar y empieza a decir, Señor, bendice a mi marido, llévatelo al cielo, y si no puede ir al cielo, llévatelo al infierno? Y el otro está hablando, Señor, mira la alfombra, qué sucia que está, hay que limpiar la alfombra. Y el otro dice, Señor, pero mira los que están atrás haciendo talentos, no saben cocinar. Dios dice, me están aturdiendo. Dice el Espíritu Santo, ¿eso no es hablar en lenguas? Porque si hablarían en lenguas, yo las entiendo, dice el Señor. Pero eso cada cual está hablando con lo que tiene en el corazón. Y de la abundancia del corazón empiezan a orar. Y yo esas oraciones no las quiero oír. Por eso dice que cantaban al unísono. Los hermanos del coro, cuando empieza el director a cantar y da la primera entrada, recién
cantan para que se escuche bien. Estamos en la televisión. Al unísono alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno. Fíjese si usted está alabando, y yo digo, porque Él es bueno, y después digo, porque para siempre es su misericordia, y otro dice, porque Él es bueno. ¿Qué pasó? No, pero todos juntos lo tenemos que decir. No me están entendiendo. Vamos. ¿Por qué? Vamos, todos juntos. ¿Por qué Él es bueno? Esto parece que estamos en España. ¿Ve? Una vez más, vamos. Porque Él es bueno. No se apure, no te apures, si yo no te estoy corriendo. Vamos, porque Él es bueno. Coma, no, coma. No coma, no coma comida, coma. Escuche, yo lo voy a hacer, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, corchete y coma. Entonces la casa se llenó con una nube, coma, la casa de Jehová, punto. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, coma, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios, punto. ¿Qué pasó? Es fácil. Esta noche practíquelo con su esposo, empiece a hablarle. Porque para siempre es la misericordia que te tengo, punto, dígale. Y aquí mi misericordia se acaba, coma, porque si no cambias te voy a dar con un mazazo en la cabeza, punto. Y mañana nos vemos a las 7. Punto. No, coma. No, el que va a comer va a ser él, pero afuera de la casa. Entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y acá fue cuando Israel cayó bajo la cautividad de Babilonia y dejaron de cantar y orar. Porque cuando uno está cautivo por el enemigo, oprimido, o tiene los problemas aquí en la cabeza, ay, estos problemas me tienen loco, deja de cantar y deja de orar. O sea que su música ungida cesó. ¿Sabe lo que hicieron en aquel tiempo? Porque estaban pasando por una tribulación. Colgaron las arpas en los sauces. No more music. Ay, porque usted no sabe, pastor. Estoy pasando un tiempo difícil. Yo no sé qué voy a hacer. A veces me quisiera colgar de un árbol. ¿Cuántos músicos guardaron sus guitarras ahí abajo y la van a buscar después de un tiempo y están todas llenas sucias de tierra? ¿Cuántos ministros de alabanza ya no ministran más? ¿O porque se divorciaron? ¿O porque algo les pasó? Y ya no están ministrando más. Claro, la primera excusa que usted va a escuchar por ahí, me enojé con el pastor y dejé de ministrar. Cuando los conquistadores babilonios les animaban para que cantara, contestaban de la siguiente manera: ¿cómo podemos cantar los cánticos del Señor en tierra extranjera? Y entonces, ¿qué hizo David? Por eso era rey. David escogió a 4.000 hombres para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, ahí en 1 Crónicas 25. Y cuando concluyó el cautiverio, después de 70 años que Israel estuvo cautiva, regresaron a la patria con cantares y risas de júbilo. ¿Cuánto hace que tú no te ríes? ¿Qué pasó? ¿Estás pensando eso?
¿Cuánto hace que no te cae gracia? No te cae en gracia ningún hermano, pero no dije eso. Que no te hace gracia nada. Y ya no te ríes. Había alabanza en sus labios cuando volvieron del cautiverio. O sea que es únicamente cuando la iglesia se halla en cautiverio espiritual que la música ungida cesa. Pastor, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero eso fue muchos años atrás. What happened now? ¿Y dónde están las lenguas ahora? Eso no es una revista que está en el pasado. Eso no quedó atrás, olvidada. Eso es para hoy. Eso es para hoy. Es para que la iglesia se comunique con Dios. Y el diablo no entienda tus lamentos. Tú puedes llorar en otras lenguas, hablar en otras lenguas, quejarte en otras lenguas, pero el diablo dice, what happened with you? I cannot understand you. Tell me in Spanish, te dice el diablo. Y se va a contratar un traductor y le va a pagar para entenderte lo que le estás diciendo porque él se desespera. Has llegado aquí todos los domingos y estás orando por tu esposo y me dijiste que tu esposo es esto, esto y esto y ahora estás orando en lengua y yo no entiendo lo que dices. Cuando esa cautividad se termina y la gente accede a la libertad, empieza una vez más los cánticos, la alabanza, la danza, la risa espiritual. La risa espiritual. A mí me gusta hacerlos reír a ustedes y hacerlos reír ahí arriba. Usted no sabe cómo llegan ahí arriba. Y llegan de la casa. ¿Y cómo llegan acá? Ahora también la música atrae a Satanás. Ya estoy terminando. Amós 6:3, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Otra versión dice esto: vosotros suponéis que el día malo está lejos y acercáis la sede del terror. Dormís en cama de marfil, os extendéis sobre vuestros lechos y coméis los carneros del rebaño y los terneros de engorde. Improvisáis al son de la lira, inventáis instrumentos musicales al estilo de David. En este verso se puede percibir que no solo hay un intento de imitar a Dios. Mire lo que dije, porque Satanás es un imitador. De imitar a Dios en su alabanza, más aún se han inventado instrumentos parecidos a los que tenía David. Pero no eran instrumentos ungidos. Tiempo atrás teníamos muchos niños en la iglesia y los niños, ustedes saben, la costumbre de los niños es corretear por todos lados, pero a veces vienen acá y tocan los instrumentos y juegan con los instrumentos y los instrumentos son instrumentos de Dios. No son para jugar. Quiero terminar con la clasificación de la música. Por su fuente, sabemos si es de Dios, del hombre o de Satanás. Por su acción, sabemos si es sobre el espíritu, sobre el alma o sobre el cuerpo. Por su forma principal, sabemos si es melodiosa, armoniosa o rítmica. Por su fin, sabemos para agradar a Dios, para satisfacción del hombre o para Satanás. Esto es importante.
El apóstol Pablo instruye a la iglesia para que la iglesia cante con unción. El apóstol Pablo los instruye con salmos, los salmos a los que se hubiera puesto música, himnos, cantos de alabanza a Dios, cantos espirituales, dice el apóstol Pablo. Canciones espirituales, y Pablo dice que hay que alabar en el espíritu. Y cuando uno alaba en el espíritu, no es un canto que está ahí proyectado. No es un canto proyectado. Es usted y Dios. Y usted empieza a adorar, y empieza a adorar, y empieza a adorar y a soltar sus labios. Y usted va a ver cómo empieza a adorar en el espíritu y no se da usted ni cuenta. Las canciones de la iglesia primitiva eran cantos de alabanza para Dios y su objetivo principal al cantar era alabar e engrandecer su nombre, y no cantaban para impresionar y entretener al público. Era dirigida solo a Dios, para complacer a Dios. Porque a pesar de que hay dolor y angustia en tu corazón y que no veas tu oración contestada, Dios no escucha nuestra oración si no lo alabamos a Él. Él quiere tu alabanza, no tu queja. Esa manera de cantar y hacer música con unción, dirigida a Dios en oración, en adoración y alabanza, ya no se escucha hoy en las iglesias. Escuche. Pongo el video y apaga las luces, hermano, todas estas luces. ¿Sabe que un líder no nace, se hace? Uno no se casa sabiendo lo que es el matrimonio. Uno aprende. Uno no aprende un oficio solo por letra, si no lo pone en la práctica. Esto no sale solo si uno no busca de Dios. Pero sí sale. Sí sale. Se necesita buscar de Dios. Los pastores tenemos que buscar de Dios. Ministro de alabanza tiene que buscar de Dios. El grupo que está aquí arriba tiene que buscar de Dios. Porque no viene solo. Marcos Witt practicaba 4 horas por día, todos los días. Un jugador de fútbol, para ser un buen jugador, tiene que practicar de 4 a 6 a 8 horas diarias, correr, cuerpo a tierra, cansarse. Yo soy un pastor que yo no predico la palabra con mucha unción como otros. Pero ¿la congregación nos ayuda a meternos en la unción o ayuda a los pastores a meterse en el mundo? ¿Sabía eso usted? Porque ustedes nos ayudan a nosotros a buscar más de Dios. A ustedes viviendo una vida quizás alejada de Dios, solamente dominguera, los pastores van a decir, ¿y para qué nos vamos a preocupar? Es menester buscar de Dios y meternos con Dios. Dios no te va a bautizar con el Espíritu Santo 24/7 mirando televisión. Pastor, ¿y por qué no ayunamos? Sí, hemos hecho de todo.
ayunamos, vigilia. El mundo es fuerte. Si todos nos metiéramos con Dios, el 5 de mayo tenemos este lugar lleno y hay que bajar sillas. Y después otro evento, y otro evento, y otro evento. Porque de la pastora, el día del evento de la pastora, aunque estamos invitando afuera, es un evento casi, diríamos, para las damas de aquí, aunque vengan de afuera, está bien. El 5 de mayo estamos tratando de hacer una conferencia y que lleguen otros. Claro que son varones y mujeres, son jóvenes también. Está abierto para todos esa conferencia. Pero hay que buscar de Dios, queridos hermanos. Hay que buscar de Dios. Mira, si tú cierras los ojos